Bien, vamos a hacer el punto 1 de la actividad de funciones. Vamos a compartir pantalla. Nos dice que una sustancia tiene una temperatura inicial de menos 9 grados centígrados y se la somete a un proceso de calentamiento en el cual la temperatura aumenta 3 grados centígrados por cada minuto. Se sabe además que el proceso dura 7 minutos. Este primer punto nos pide que encontremos la función, indicar el dominio, la raíz, el conjunto de positividad, el conjunto de negatividad, el intervalo de crecimiento y además hacer el gráfico. Y usar el GeoGebra para corroborar el gráfico. Bien, dice que la sustancia tiene una temperatura inicial de menos 9 grados centígrados. Así que lo voy a anotar acá. Temperatura inicial de menos 9 grados centígrados. Y después dice que el proceso de calentamiento va a implicar que la temperatura aumente, es decir, la temperatura va a aumentar. La temperatura va a aumentar 3 grados centígrados por cada minuto. ¿Está bien? Por minuto. Bien, y además se sabe que el proceso dura 7 minutos. Bien. Entonces, vamos a... Ya hemos anotado los datos. Entonces, uno puede esbozar una gráfica sencilla, sabiendo que inicialmente esto sería la temperatura, que lo llamamos generalmente, el tiempo, que lo podemos llamar X o lo pueden llamar T, como ustedes quieran. Voy a poner T. Vamos a poner X mejor. Y acá Y la temperatura. En grados Celsius, ¿no? Bien. Y entonces sabemos que va a tener una temperatura inicial de menos 9 grados centígrados. Y lo que va a ir sucediendo con esta temperatura es que a medida que pase cada minuto, es decir, que cuando pase un minuto, vamos a marcar bien los 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí lo tenemos mejor. Menos 9 grados centígrados. Bien. Y cada vez que pase un minuto, la temperatura va a subir 3 grados centígrados. Así que yo estoy en menos 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pasa un minuto y la temperatura sube 3 grados. 1, 2, 3. Es decir, que estaríamos aquí. Y así sucesivamente, ¿no? Pasa un minuto nuevamente y la temperatura va a subir 3 grados. 1, 2, 3 y así sucesivamente. Es decir, que aquí tendríamos una recta que va a subir. Pero ojo, no va a subir continuamente, sino hasta qué minuto. Hasta el minuto 7, porque el proceso dura desde 0 minutos, ¿no? Hasta los 7. Entonces 3, 4, 5, 6, 7. Es una idea aproximada de cómo sería el gráfico. Idea aproximada, es decir, que ustedes lo pueden hacer tranquilamente con la hoja cuadriculada sin ningún problema. Una manera de corroborarlo es, después lo vamos a ver, es utilizando también el GeoGebra, que es bastante sencillito. Pero primero tendríamos que tener la función, así que no nos queda otra que encontrar la función. Para encontrar la función es muy sencillo, como es un comportamiento lineal, directamente la función va a ser, si quieren podemos poner T de temperatura, es decir, que la temperatura que va a ser igual. Y vamos a poner el valor inferior, digamos, o el valor inicial, ¿no? Si fuera acá la temperatura menos 9 grados centígrados, nosotros vamos a poner menos 9 acá, pero si hubiera sido la temperatura inicial, por ejemplo, 10 grados centígrados, hubiéramos puesto acá más 10. Como acá es negativo, menos 9 y acá es más 10. ¿Y el comportamiento cuál es? Avanzamos 1, es decir, cada vez que avanzamos un minuto, ¿está bien? La temperatura aumenta 3 grados. Es decir que la temperatura, por cada minuto que se avance, la temperatura va a aumentar 3 grados centígrados.
y esto sería por el tiempo. Entonces, este sería el comportamiento igual. Por ejemplo, si la temperatura inicial hubiera sido de 10 grados centígrados, acá hubiera sido 10, y si baja, no sé, 2 grados centígrados por cada minuto, ¿qué tendría que ser? Acá. Hubiera sido 2, pero negativo. ¿Por qué? Porque baja 2 grados centígrados por cada minuto. ¿Está bien? Bien. Eso sería entonces el primer punto. El primer punto ya estaría respondido. Sería entonces esa sería la función. T es igual, es decir, la temperatura es igual a menos 3T, T es el tiempo, menos 9. Bien, después nos pide la raíz. Entonces, para pedirnos la raíz, en este caso lo que vamos a hacer es lo siguiente. La raíz sería, ya lo hemos visto en algún momento, es el valor del dominio en el cual el valor de la variable dependiente es 0. En este caso, ¿qué sería? ¿Para qué valor del tiempo la temperatura va a ser de 0 grados? Entonces, por un lado, yo no, a ver, no sé si lo dice el enunciado, pero me parece que el enunciado acá no pide el dominio. Ah, sí, el dominio. Vamos a indicar el dominio primero. ¿Cuál sería el dominio? Los valores del tiempo. Es decir, que el dominio de la función va a ser los valores del tiempo, los posibles valores del tiempo de este proceso. ¿Y qué van a ser de dónde hasta dónde? De 0 hasta 7. Cerrado en 0 y cerrado en 7. ¿Eso qué quiere decir el corchete cerrado? Quiere decir que incluye el 0 e incluye el 7. Es decir, que el dominio va desde el minuto 0 hasta el minuto 7. Bien, después nos pedía la raíz. Yo voy a borrar un poquito esto para que sea un poquito, lo voy a dejar más chiquito, para que no nos saque todo el pizarrón. Para tener un panorama igualmente. Dijimos que acá era menos 9 grados centígrados, este era el tiempo, esta era la temperatura, y esto iba subiendo, ¿no? Hasta los 7 minutos, de 0 a 7. Algo así habíamos hecho el dibujo. Bien. Por otra parte dijimos que la función era t igual, como partía de menos 9, dijimos que era menos 9 acá, y como avanzaba cada minuto, por cada minuto subía 3, era 3t menos 9. Sobre 1 si quieren, porque el avance era cada un minuto, subía 3. Recuerden entonces, como dije la otra vez, si venimos de otros valores, avanzo 1 y baja la temperatura, acá tendría que ser negativo. Bien, ahí tenemos entonces la función, tenemos el dominio. Después nos pide la raíz. Para encontrar la raíz, repasamos, había que igualar esta función a 0, es decir que sería preguntarnos para qué valores del tiempo la temperatura va a ser 0. Entonces, yo digo 0 es igual a 3t menos 9. Despejo t, me queda 9 dividido 3, por lo tanto t vale 3. ¿Eso qué significa? Que cuando la temperatura, cuando el tiempo es de 3 minutos, la temperatura va a ser de 0 grados. Por lo tanto, la raíz de esta función sería 3. ¿Por qué la raíz es 3? Porque sería el valor del dominio cuya imagen es 0. Es decir, haciendo la traducción sería el valor del tiempo cuando la temperatura fue de 0 grados. Después nos pide el conjunto de positividad. Nosotros, dadas las circunstancias, vamos a manejarnos interpretación visual. ¿Qué sería, recordamos entonces, el conjunto de positividad? Los valores del dominio donde la función o la imagen es positiva. En este caso, ¿cuál sería la traducción? Los valores del tiempo donde la temperatura es positiva. Si miramos el gráfico, los valores del tiempo donde la temperatura es positiva sería entre 3 y 7. Es decir, que el conjunto de positividad sería sin incluir al 3, porque el 3 es raíz, hasta el 7, y ahí sí lo incluyo al 7, porque es cuando termina el proceso. Bien, y el conjunto de negatividad,
lo miramos aquí, serían, la traducción para esta situación, serían los valores del tiempo donde la temperatura es negativa. ¿Para qué valores del tiempo la temperatura es negativa? Entre 0 y 3, nuevamente sin incluir al 3. ¿Por qué? Porque 3 dijimos que era raíz y era cuando la temperatura valía 0. Es decir, ¿para qué valores del tiempo? ¿Para qué valores del tiempo la temperatura fue negativa? Para valores entre 0 y 3 minutos, la temperatura fue negativa. Para valores entre 3 y 7 minutos, la temperatura fue positiva. Nos queda ver el intervalo de crecimiento. Lo podemos poner y flechita arriba o también intervalo, vamos a escribir acá a ver si. Intervalo de crecimiento. Ahí lo ponemos mejor. Es decir, ¿cuándo crece esta función? ¿Y qué sería el intervalo de crecimiento? Los valores del dominio donde la función crece. Nosotros habíamos dado una definición más compleja, obviamente. Pero para que lo podamos ver. Así que tenemos que mirar, ¿se acuerdan? De izquierda a derecha y tenemos que ver que la función crece. En este procedimiento, siempre, a medida que va pasando el tiempo, la temperatura va creciendo. Por lo tanto, la temperatura siempre va a crecer en todo su dominio, Es decir, que en todos los valores del tiempo, la temperatura siempre va a crecer, independientemente de que parta de valores negativos. Entonces, siempre la temperatura está creciendo. Entonces, el intervalo de crecimiento es de 0 a 7. Es decir, en todo su dominio, en los valores del tiempo de 0 a 7, la temperatura va a estar creciendo. Y el intervalo de decrecimiento, voy a poner dec y dec, intervalo de decrecimiento, es preguntarnos en qué valores del tiempo la temperatura decrece. En este caso, nunca. Es decir, porque siempre crece la temperatura. Por lo tanto, sería conjunto vacío. ¿Está bien? Entonces no hay ningún valor del tiempo donde la temperatura decrezca. Ahora, para corroborar, si quieren lo que podemos ver, cómo sería el gráfico, porque por ahí uno puede tener ciertas dudas y demás, podemos ver el uso del GeoGebra. Voy a compartir pantalla. Recuerden que para usar el GeoGebra no hace falta, yo acá tengo la aplicación, ahí donde dice graficadora. Esta sería la aplicación para graficar, pero igualmente pueden hacerlo desde el celular, sin descargar la aplicación, pero ojo, muy importante, no hay que usar el Chrome, sino que hay que hacerlo por el navegador que viene por defecto en el celular, si no te quieres llevar a descargar la aplicación. Entonces, elijo ahí en el grupo de Samsung, y ahí donde dice Internet, arriba escribo Google, ¿no? Google.com, y en la búsqueda escribo GeoGebra Online. Y la primera opción, donde dice geogebra.org y Graphing, bueno, en inglés no es bueno, ya automáticamente aparece el GeoGebra. Es lo mismo que el GeoGebra que tenemos como aplicación. Y ahí directamente escribimos. Acá, bueno, el GeoGebra va a interpretar que esto es Y y esto es X. Así que pongo Y igual 3X menos 9. Fíjense entonces, ahí lo podemos ver. Si me acerco con los dos dedos, ¿no? Voy ampliando, ahí sabemos que pasa por menos 9. La raíz es 3, dice. Si lo miramos acá, ¿ven? Cruza por 3. Incluso lo que podemos hacer aquí, si presionamos en la calculadora, en la calculadorita que está acá, presiono los 3 puntitos de este costado y elijo puntos especiales. Y ahí tenemos, por ejemplo, la raíz. Dice que la raíz es 3, 3, 0. Obviamente, la raíz en realidad, si nos ponemos en exquisitos, es 3. ¿Está bien? La raíz es 3. Ya que la imagen es 0. La preimagen es 3 y la imagen es 0. ¿Está bien? Pero es una manera también de poder observar. Así que bueno, este sería más o menos el gráfico. Está de más decir que este continúa, porque está hecho como recta, se puede darle de dónde hasta dónde, pero bueno, no quiero complicar la cuestión. Así que bueno,
Para este primer punto espero haber sido claro.